En el Corazón de la Palabra, Reflexiones de Padre José María, SCTJM, sobre las Lecturas Diarias de la Santa Misa. Lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario, de Endemoniado a Discípulo. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, Jesús entra por primera vez en territorio gentil. Cruza el mar de Galilea a la tierra de los Gerasenes. Aterriza cerca de un cementerio y un hombre poseído, a quien se le puede escuchar gritar, sale de las tumbas gritándoles y listo para matarlos. Jesús está totalmente tranquilo y simplemente le dice al espíritu inmundo que salga de él. El espíritu, llamado Legión porque eran muchos, reconoce la autoridad de Jesús y pide entrar en los cerdos. Jesús los envía a los cerdos, 2,000 de ellos, y los cerdos corren por el acantilado hacia el mar y se ahogan hasta morir. Entonces llega la gente y ven al hombre que había sido poseído sentado al lado de Jesús, vestido en su sano juicio. ¿Qué nos está diciendo el Evangelio? Jesús es más grande y más poderoso que todas las fuerzas del mal en el mundo. Sí, el mundo sin Dios es un cementerio con tumbas, cadenas y fuerzas malignas, una cultura de muerte. Pero cuando Jesús entra, trae orden, sanación, armonía y paz. ¿Cómo entra hoy? Así como el hombre anteriormente poseído está vestido y sentado al lado de Jesús, así nosotros estamos vestidos con Cristo en bautismo y sentados con Él en la iglesia. El bautismo es poderosísimo. Hoy contemplemos en acción de gracias el don de salvación que comienza con el bautismo. Escuchemos las palabras de Madre Adela. En su vida en la tierra, Jesús quiso revelar el reino. Por eso perdonó a los pecadores, sanó a los enfermos, exorcizó a los endemoniados y enseñó la verdad.